Blake Jamieson, un ex empleado de marketing digital que se hizo mundialmente reconocido por haber logrado el récord mundial de matches en Tinder. Blake era un soltero cualquiera que cuando se suscribió en Tinder, frustrado por la baja cantidad de matches que tenía, decidió aplicar todos sus conocimientos de marketing a su propio perfil en la aplicación. Entonces, si querés conocer las estrategias de Blake, quédate hasta el final. Este video está dividido en 3 partes: fotos, descripción y conversación. Para hacer esta guía me basé principalmente en el libro La ciencia de la seducción de Martin Riesnik y Mariela Tesler, el cual me pareció muy completo y lleno de datos interesantes. Entonces, para introducir un poco el tema, según un estudio en el año 2005, Internet aparece como el medio más usado para tener una cita. Además, en el año 2017 y 2018, Tinder fue la aplicación más descargada a nivel mundial. Es así que esta aplicación de citas se vuelve cada vez más relevante a la hora de conocer a alguien. Sin embargo, en contrapartida para los hombres, los perfiles de hombres solo tenían matches con el 0,6% de los usuarios, mientras que los de las mujeres obtuvieron matches del 10,5%. La diferencia es muy grande y difícilmente sea una casualidad. Sea como sea, esto no nos impide aprender a mejorar a utilizar estas apps para crear una mejor presentación de nosotros mismos. Las aplicaciones de cita o el coqueteo online ofrecen, como nunca antes, la posibilidad de evaluar estadísticamente qué funciona y qué no a la hora de seducir. Entonces empezamos con la foto. En la ciencia de la seducción se mencionan los estudios de Kalin Khan, egresado de la Universidad de Columbia, quien arroja las siguientes conclusiones. La primera cosa a tener en cuenta en una foto, según los datos, es que hay una correlación entre calidad y la cantidad de matches que se consiguen. No pongan fotos oscuras, no las recorten y que no sean pixeladas. Las fotos profesionales obtienen mejores resultados que cualquier cámara de celular. ¿Cómo elegir la mejor foto de perfil? Según un estudio liderado por David White, quienes dejaron que fuera un tercero quien eligiera las fotos obtuvieron más matches en Tinder. ¿Qué hacemos con el resto de las fotos? Si bien la foto de perfil es más efectiva estando solos, se recomienda para los hombres tener por lo menos una foto con una mujer o grupo mixto en situaciones de amistad. Básicamente esto genera algo de preselección. Se recomienda tener una foto con animales. También las fotos deberían transmitir las cualidades que nos representan y describir el tipo de vida que llevamos, sean los deportes, los viajes, la música o la familia. Cabe destacar que el contexto de la foto tiene gran relevancia. Ya son muchos los estudios que demuestran cómo los seres humanos tendemos a trasladar las características del lugar en el que está la persona con su personalidad. Si se encuentra en un ambiente luminoso y colorido, pensaremos que se trata de una persona feliz y alegre. Si el ambiente está sucio y no tiene un buen aspecto, creeremos que se trata de alguien con esas características también. Sin embargo, los hombres damos a esto menos importancia que las mujeres. Luego, según estadísticas de la aplicación Hink, obtuvieron las siguientes conclusiones. Entonces, las selfies no son las mejores opciones, reciben un 40% menos de me gusta que el resto, y si salen del baño llegan a un 90% menos. Las imágenes con lentes de sol tampoco gustan mucho, el 41% las desaprueban. Fotos haciendo deportes para los hombres aumentan un 45% más de likes. Fotos de salidas nocturnas tienen un 75% más de likes. Fotos con una sonrisa son mejores que estando serio, sin embargo no se recomienda mostrar los dientes en el caso de los hombres. Esto genera un 43% más de aprobación. Fotos en blanco y negro obtienen un 106% más que las fotos de color, y para los hombres la mirada en la cámara genera un 102% más de likes. También estar solo en las fotos un 11% más que estar acompañado. Tras la descripción. Según estadísticas publicadas por Tinder, los perfiles que brindan información académica, laboral y enlazan su cuenta a Instagram obtienen mejores resultados que aquellos que no lo hacen. Dentro de las recomendaciones se sugieren dividir la descripción en 3 partes concisas. 1. Algo gracioso o intrigante. 2. Algo acerca de nosotros. Y 3. Una llamada a la acción. También puede ser una descripción que contengan las 3 partes en 1 o 2 oraciones. 1. Algo gracioso. Dejo algunos ejemplos para dar ideas. La última vez que fui el tipo de alguien estaba donando sangre. Cantante de baño semiprofesional. Comer pizza debe ser la segunda cosa que te gusta hacer en la cama. 2. Algo serio acerca de nuestros valores.
Esto es algo que nos gusta o nuestros intereses, proyectos en los que trabajamos, hobbies, etc. Un error común es concentrarse en lo que no nos gusta, ya sean ideas políticas o lo que sea. Algunos ejemplos son: mi película o banda favorita es amo las intrigas y aventuras, o me encanta viajar y leer X. 3. Llamado a la acción. Algunos ejemplos: si aciertas mi X, podría ser edad, nacionalidad o cualquier cosa, invito a la primera copa. Si te gusta X, podría ser bailar, idiomas, etc. Entonces probablemente tengamos mucho en común. Decime hola. En la ciencia de la seducción hablan de Blake Jamieson, el ex empleado de marketing, quien decidió cambiar una de las frases que lo describían, que era coleccionista de momentos, por si dijera me gusta tu estilo. ¿Qué dirías tú? Solo hay una respuesta correcta. El porcentaje de mujeres que le enviaron un mensaje privado pasó del 8% al 18%, un crecimiento del 125%. Y pasamos a la conversación. El objetivo final al hacer un match con otra persona es tener una cita para conocerse. Según los estudios, entre el día 2 al 21 después de la primera conversación es el momento ideal para encontrarse. Pasada la tercera semana, las posibilidades descienden drásticamente a un 3%. Entonces el primer paso antes de tener la cita con ella es moverla de la app, ya sea Tinder o cualquier otra, a alguna red social nuestra, Instagram o WhatsApp. Si nos mantenemos dentro de la app de citas, será más difícil destacarnos y naturalmente la conversación decaerá quedando encasillados ahí. ¿Cómo iniciar una conversación? Iniciar una charla con un hey, hola o qué se cuenta tiene una baja tasa de retorno. Lo mejor es hacerlo con algo que genere humor o intriga. Según estadísticas de Martin Riesnik en Levantarte, los mensajes pensados específicamente para la otra persona suelen ser los que mejor tasa de respuesta tienen. Esto es decir algo según sus fotos o descripciones. Por otra parte, decir el nombre de la persona también genera una mayor tasa de respuestas. Voy a dar algunos ejemplos que da Martín de frases con las que podemos iniciar la conversación. En estos ejemplos voy a usar el nombre genérico de Elisa. Elisa, necesito tu ayuda urgente. Elisa, me gustan todas tus fotos menos una. Elisa, tengo una super idea. Elisa, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Elisa, ¿verdad o reto? Elisa, soy nueva en Tinder. ¿Un match significa que ya somos novios? También podemos decir algo que enganche y nos guste. Por ejemplo, si nos gusta bailar salsa, Elisa, ¿te gusta la música de salsa? Luego hay que buscar cómo lo seguimos. Por ejemplo, te tengo que hacerte una pregunta muy importante. Podemos decir, necesito que me recomiendes un libro para leer. Y no me digas Harry Potter. De me gustan todas tus fotos menos una, podemos decir, la foto que abrazas a tu gato, claramente lo estás ahogando. No voy a dejar que te acerques al mío. Tengo una super idea. Podemos decir, si escapamos a algún país para una aventura, ¿cuál dirías y por qué? ¿De verdad o reto? Decime la verdad. ¿Cuál es tu Instagram? O te reto a que me digas tu Instagram. Hablemos de temas que a nosotros nos gusten, no de cosas que ella quiera para entretenerla. Luego, enganchemos lo que hayamos dicho en el inicio con algo que hacemos o que nos identifique. Con el ejemplo del gato es porque las mascotas ocupan una parte importante de nuestra vida. Si no tenemos mascotas, mejor decir otro ejemplo. Entonces, medir la cantidad de caracteres. Si una de las partes escribe 50 palabras y la otra responde con monosílabos, es un indicador de que la conversación está por finalizar. Por lo general, una buena conversación es equilibrada en ambas partes. Si ella habla más, es positivo porque demuestra gran interés. Sin embargo, es importante no obsesionarse con este tema en el sentido de estar contando las palabras, pero sí es bueno tenerlo en cuenta. La idea no es escribir siempre menos, pero tampoco estar manteniendo la conversación. Para evitar respuestas de sí o no, utilicemos preguntas de respuestas abiertas, que son aquellas que generalmente utilizan el qué, el por qué y el cómo en su formulación. Otra sugerencia es utilizar lenguaje similar a los que utilizan la otra persona. Si ambos se ríen con jajaja o jijiji, la conversación tiende a durar más que si uno utiliza modismos diferentes. Y eso es todo, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios si tienen algo para agregar. Les dejo por acá la entrevista que tuve con Martin Riesnik. Y si no, por acá pueden ver la lista de libros de seducción. Gracias por mirar y quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.